Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, ya estoy descargando la presentación. Ajá, sí, afortunadamente. Y pensé que no iba a poder, pero le quité unas cositas allí rapidito y la logré enviar. Digamos que una de las situaciones bastante comunes que vemos en la práctica urológica y hay que tener mucho cuidado porque es un problema que puede confundirse con otras situaciones, ¿no? La próxima. Una de las formas de manifestación de esta enfermedad es a través de los síntomas. Eso que dice allí Lutz está en inglés y significa síntomas del tracto urinario inferior. Así es como se le denomina de forma general a los síntomas que tienen que ver con las manifestaciones clínicas de los problemas relacionados con las alteraciones miccionales. Fíjense cómo hay una serie de situaciones clínicas, entre ellas está la hiperplasia prostática benigna en la parte de arriba, y todas esas situaciones pueden producir en algún momento y de forma aislada e independiente síntomas del tracto urinario inferior. En los años 70, 80 y parte de los 90 se hablaban de síntomas prostáticos para referirse de los problemas eh, relacionados con el vaciamiento urinario. Después eso se fue refinando un poco. En la década pasada se hablaba de síntomas obstructivos y síntomas irritativos, que son como que los dos grupos grandes digamos, de formas de agrupar estas manifestaciones o esta forma de manifestaciones. Y esto debido a que nos dimos cuenta que, bueno, que había muchas situaciones que podían producir estos cuadros, ¿no? Entonces, ya en esta década, la terminología que utilizamos para referirnos a los síntomas del tracto urinario bajo o los agrupamos los síntomas que son de almacenamiento o que tienen que ver con el llenado de la vejiga y los síntomas que tienen que ver con el vaciado de la vejiga. Esto porque, como se pueden dar cuenta, pues hay muchas entidades clínicas que pueden producir diferentes síntomas y no necesariamente es hiperplasia prostática benigna. La siguiente. Esta es una lámina para simplemente se ubiquen espacialmente donde está la próstata. Lo deben saber muy bien. Está por encima del diafragma urogenital. Por delante tiene el pubis. Hacia arriba está la vejiga posterior y hacia arriba están las vesículas seminales. Posterior inmediatamente está la pared anterior del recto y eso vamos a ver que más adelante es un beneficio que nosotros desde el punto de vista clínico tenemos para poder explorar ciertas situaciones en la glándula. La siguiente. Esta es una lámina donde se muestra la anatomía zonal de McNeil. McNeil fue un anatomopatólogo que en 1978, si mal no recuerdo, publicó una descripción anatómica bastante acertada desde el punto de vista histológico y patológico, o sea, fisiopatológico, porque lo que él describió en ese trabajo se solapaba mucho con la fisiopatología de las enfermedades prostáticas. Y él inicialmente dividía la próstata en 4 zonas, como lo ven allí en la imagen del lado izquierdo, donde había una primera zona que le llamó zona transitoria. Esa zona rodeaba la uretra. Una segunda zona que se llama zona central, que la ven de color rojo y detrás de la zona transicional morada alrededor de la uretra. Una zona periférica que envuelve estas 2 zonas anteriores, pero hacia la parte posterior.
y una zona anterior, a la cual denominó estroma fibromuscular anterior. ¿Okay? Posteriormente, en décadas pasadas, se hizo una modificación y a la zona transicional, como lo ven en la figura del lado derecho, se separó en una zona, una región periuretral glandular y una zona transicional propiamente. Pero ambas zonas, tanto la glandular periuretral y la zona transicional, son zonas histológicas que se comportan de la misma forma. Y esta zona transicional es muy importante porque es el sitio donde ocurre la famosa hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna, como su nombre etimológicamente lo designa, el término hiperplasia significa aumento en el número de células, no es hipertrofia de la próstata. O sea, eso no existe. Ese término, desde el punto de vista anatomopatológico, no existe porque no hay situaciones donde haya hipertrofia de la próstata. Ahí es hiperplasia glandular prostática y puede haber también hiperplasia estromal prostática, como vamos a ver más adelante. La parte del estroma de la próstata, si lo ven en la anatomía zonal de McNeil, está principalmente en el estroma fibromuscular anterior y en todo pues, el tejido sostén que valga la redundancia, sostiene todo el parénquima glandular, ¿no? Ahí hay un recuadro en la figura izquierda que habla de la zona periférica, la zona periférica que está pintada, creo que es de color rosado, no sé cómo lo ven ustedes, color rosado, color claro, alberga más o menos el 70% de los cánceres de próstata, ¿ok? Y también es equivalente más o menos al porcentaje de tejido de la glándula, ¿no? Y esto es muy importante porque ahí hay un error en ese cuadro, ahí dice 80% de cáncer prostático, pero es 70%, ¿ok? 70%, y fíjense cómo esa ubicación posterior de ese tejido es la zona que nosotros palpamos cuando hacemos el tacto rectal. Entonces, por eso es que es muy importante saber ese concepto de que la zona periférica, que ocupa más o menos el 70% de la glándula y que alberga el 70% de los cánceres prostáticos, está hacia la parte posterior y es fácilmente evaluable de forma táctil con el tacto. La zona central alberga más o menos como el 5% de los cánceres y la zona transicional el 15%. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta con la lámina anterior? Es importante que entiendan esa lámina. Si alguien quiere interrumpir, con mucho gusto lo podemos hacer. Me parece que hacerlo en el momento creo que pudiera ser más provechoso. En cuanto a la epidemiología, bueno, el 90% de los hombres luego de los 75 años tendrán hiperplasia prostática benigna. Ya después de los 50 años hay algo de crecimiento prostático anual e incremento del peso anual de la próstata. Así que es un proceso natural y esperado de nosotros los hombres. Aproximadamente 30% de los hombres después de los 50 años y hasta que mueren van a requerir un tratamiento, algún tipo de tratamiento para este problema. Los síntomas urinarios empiezan después de los 50 años, no necesariamente a todos los hombres, pero sí a partir de esa edad es que comienzan ya a los que van a reportar síntomas de temprano a hacerlo. El síndrome metabólico y la obesidad están involucrados en la severidad de la enfermedad. Hay muchos trabajos de investigación que actualmente relacionan lo que es el síndrome metabólico y la obesidad en
en progresión de la enfermedad desde el punto de vista clínico. Y pues el objetivo del urólogo y del médico que se enfrenta al diagnóstico de este problema de la hiperplasia prostática benigna es evitar el deterioro del tracto urinario en general, situación que puede conllevar a la insuficiencia renal. Como vamos a ver un poquito más adelante, el proceso de crecimiento prostático, aunado a otros factores, hace que en primera instancia el tracto urinario inferior, específicamente la vejiga, sufra cambios, y estos cambios pueden ir a alteraciones severas del órgano, cosa que puede propiciar lo que se llama el reflujo vésico uretral, vésico ureteral. Y este reflujo vésico ureteral de forma bilateral es lo que hace que aumente las presiones en el tracto urinario superior y comiencen a ver las dilataciones y el daño renal que puede llevar a la insuficiencia renal. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología y fisiopatología, hay ciertas cosas que están claras, hay otras que no están muy claras del todo. Por ejemplo, sabemos que, y está demostrado que se requiere una vía androgénica intacta, o sea, un eje hipotálamo-hipófisis, una secreción de LH, una estimulación de las células de Leydig, más una corteza suprarrenal funcionante, para que se produzcan los derivados androgénicos que, en este caso, la dihidrotestosterona pueda propiciar el desarrollo de la enfermedad. Pero lo que sí está también demostrado, y que es un poco contradictorio, es que los andrógenos per se no producen la enfermedad. ¿Ok? Se acepta actualmente que la hiperplasia prostática benigna ocurre de una alteración en el equilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis celular, ¿no? En ese punto, pareciera que lo que está demostrado es que hay una alteración en lo que es la muerte celular programada en las glándulas prostáticas, en el parénquima y en el estroma, y esto conlleva a que haya una proliferación del tejido glandular. Existen factores de crecimiento, y está demostrado factores de crecimiento paracrinos y autocrinos que son responsables del crecimiento tanto estromal como epitelial. La siguiente. Continuando con la etiología y fisiopatología, tenemos que hay un punto importante que está demostrado también, que es la inflamación. La inflamación pareciera jugar un rol importante en la patogénesis de esta enfermedad a través de las diferentes citoquinas que median este proceso. En el tejido glandular está demostrado que aumenta el crecimiento celular, o sea, aumenta la proliferación, y en el tejido estromal produce contracción de las células musculares lisas. Recordemos que la próstata, en el tejido de sostén, en el estroma fibromuscular anterior y en todo el tejido conectivo que soporta el parénquima de la glándula, existen alrededor de la cápsula células musculares lisas, e incluso alrededor de los axinos glandulares, los cuales pueden ser estimulados, y es a lo que se refiere cuando se habla de que la inflamación puede incluso hasta propiciar una contracción muscular que hace que la glándula se retraiga y haga compresión en la uretra, recordando y teniendo claro cómo es la ubicación espacial de la próstata con respecto a la uretra. Está también claro que hay un componente heredofamiliar. De hecho, hay pacientes jóvenes que presentan próstatas ya considerables en edades tempranas, y ellos por lo general terminan en tratamientos quirúrgicos.
Y una de las situaciones muy frecuentes es que estos pacientes, pues, te refieren que tienen antecedentes familiares de problemas prostáticos. También es importante resaltar, y ya lo mencionaba anteriormente, una o dos láminas atrás, que en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, el proceso obstructivo y otros elementos, como lo voy a mencionar a continuación, em, ocurren cambios a nivel del músculo vesical, principalmente, cambios adaptativos, y esos cambios adaptativos son erráticos. Yo creo que una comparación bastante similar sería la que ocurre en el corazón cuando hay un aumento de la presión arterial de forma permanente, ¿no? En un principio no hay síntomas y el corazón trata de adaptarse a manejar o a lidiar esa tensión arterial elevada o esa presión arterial elevada. Y esos cambios muchas veces, aunque son para compensar y aumenta, uno de esos cambios pues, es el aumento del número de células musculares, muchas veces por lo rápido que se hacen, no se hacen de una forma adecuada y esas células tienden a ser células que son erráticas en la contracción y erráticas en la transmisión del impulso nervioso, en la estimulación, en la autoestimulación, y esos fenómenos pues son totalmente extrapolables a la vejiga, salvando las diferencias entre órgano y órgano, y aunque veamos que muchos de estos pacientes cuando tienen una enfermedad avanzada tienen una pared muscular vesical engrosada, ese es un músculo errático que no se contrae de forma unísona y que no hace una buena transmisión eléctrica para que haya una progresión o una buena generación de presión intravesical y el subsecuente vaciamiento vesical. Y debemos ponderar factores como el envejecimiento, la disfunción vesical, los cambios neurológicos, enfermedades sistémicas como el síndrome metabólico y no solamente el tamaño prostático cuando vamos a tratar de explicarnos cómo es el fenómeno fisiopatológico de este problema. O sea, lo que quiero decir es que no solamente el tamaño prostático influye en que un paciente no pueda vaciar la orina y existe un elemento dicho anteriormente obstructivo, dicho de forma reciente y un poco más acercado a la realidad, relacionado con el vaciamiento urinario, sino también que hay que tomar otros factores como el envejecimiento, la disfunción vesical, que la comentábamos ahorita, los cambios neurológicos y las enfermedades sistémicas del paciente. La siguiente. Diagnóstico. Esto es muy importante y ustedes tienen que, como médicos generales, manejarlo de una forma adecuada. Yo no me basé en el diagnóstico con respecto a las pautas que utilizamos los urólogos porque me parece que hay situaciones y conceptos que no son aplicables en nuestro medio y en nuestro país. Traté de adaptarlos un poco a lo que nosotros o a lo que ustedes cuentan en los hospitales y muchas veces en las clínicas, para hacer como una especie de pool o de workup para poder evaluar bien un paciente de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena historia médica, la anamnesis, el examen físico general, examen físico específico. En el examen físico específico tenemos que ahondar en el examen genital y el tacto digitorrectal. En cuanto a los laboratorios, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, electrolitos, los básicos, y uroanálisis o examen de orina simple. El antígeno prostático total libre, muy importante.
En cuanto a los métodos diagnósticos de imágenes, el eco abdominal y pélvico, con medición del volumen prostático y medición del residuo urinario. El residuo postmiccional, que es la misma medición del residuo urinario, pero como un estudio aparte o como un elemento independiente. Y la uroflujometría y los estudios de presión flujo, que está lo que se llama flujo urinario máximo, que es el mayor valor que alcanza la curva, ¿ok? Y ese valor debe estar por encima de 15 ml segundo en los hombres y de 20 a 25 en las mujeres. Está el flujo promedio, que es el flujo del flujo máximo o del flujo mayor que en la fase urinaria mostró ese paciente. El flujo promedio sería la media de esa intensidad o de ese flujo. Y en el otro eje tenemos el tiempo completo de flujo y el tiempo a flujo máximo, que es el tiempo que se tarda el paciente en llegar al flujo pico o flujo máximo. Abajo vemos una curva real de un uroflujo. Fíjense que es un paciente que tiene un flujo bastante alterado. Fíjense que la curva es como una meseta. La curva normal es la que vemos en la imagen de arriba. En la curva de la imagen de abajo vemos que es como una especie de meseta, ¿okay? O plató. Eso es típico de los pacientes que tienen un proceso obstructivo y donde el vaciamiento está severamente comprometido. Recordemos que en los hombres el valor normal del Qmax o del flujo máximo o del flujo pico es 15 o más, y en las mujeres entre 20 y 25 por arriba de ese valor. La siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento médico quirúrgico mínimamente invasivo, transuretral, tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo, laparoscópico y laparoscópico asistido por robot, y tratamiento quirúrgico abierto. La siguiente. En cuanto al tratamiento médico, tenemos que se reserva para los pacientes que tienen síntomas preferiblemente leves. En algunos pacientes, si los otros parámetros lo que tomamos nosotros como urólogos lo permiten, incluso hasta pacientes con síntomas moderados. Y el primer grupo que vamos a ver es el de la fitoterapia, que son alcaloides naturales o extractos de plantas que están probados científicamente. En Europa los utilizan muchísimo. Los dos que más han mostrado tener mejor desempeño en cuanto al tratamiento terapéutico en la próstata son la Serenova Repens y el Saupalmeto. Existen muchas combinaciones de estos medicamentos, y su principal mecanismo de acción es propiciar el efecto antiinflamatorio en la próstata. Tienen efecto incluso hasta levemente antiandrogénico, y también tienen efecto a nivel de la relajación de las fibras musculares de la cápsula prostática y de las fibras musculares periaxinares y glandulares. Hay diversas presentaciones en el mercado. Las posologías van entre una cápsula diaria, 2 cápsulas diarias o hasta 3 cápsulas diarias. Son medicamentos que se pueden dar por tiempos prolongados porque son medicamentos bastante inocuos y que ayudan al buen funcionamiento de la próstata. Tenemos los bloqueadores alfa 1A, que son medicamentos que bloquean los receptores alfa adrenérgicos. El más utilizado actualmente es la tansulosina, de 0,4 miligramos una vez al día. La ventaja de este medicamento es que es como el tataranieto de unos medicamentos iniciales que utilizábamos hace 2 décadas atrás, y que eran medicamentos muy inespecíficos hacia los receptores alfa, y entonces tenía muchos efectos colaterales sistémicos, como por ejemplo las hipotensiones. Entonces era un tema tratar estos pacientes cuando eran hipertensos, porque muchas veces colindaban y hacían efectos
adversos con los tratamientos antihipertensivos. Entonces, esta tansulosina, que es más o menos como el bisnieto o tataranieto de esos medicamentos, es bastante selectiva a los receptores alfa 1A que están en las células musculares lisas de la cápsula prostática y de los axinos glandulares prostáticos, lo que hace que relaja esa fibra muscular y al relajarla disminuye el efecto dinámico del proceso obstructivo prostático. Recordemos que hay dos fenómenos que ocurren en el mecanismo generador de la obstrucción del tracto de salida vesical. Uno es el fenómeno dinámico, que depende mucho del tono de las fibras musculares, del tejido conjuntivo y del estroma fibromuscular anterior de la próstata, y el otro, el componente anatómico, que es el componente obstructivo, que como más adelante lo vamos a ver, ya per se, o depende per se del crecimiento de la zona transicional de la próstata, que es lo que produce la hiperplasia prostática benigna. Entonces, este medicamento va a ir a actuar en ese fenómeno dinámico de la obstrucción prostática y la subsecuente obstrucción del tracto de salida vesical. El otro grupo de medicamentos, tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los dos medicamentos clásicos son el finasteride y el dutasteride, ambos se dan una vez al día. Estos actúan en el componente anatómico, más no dinámico como el grupo anterior. Actúan en el componente anatómico de la próstata porque al inhibir la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito activo de los andrógenos a nivel prostático, disminuye el tamaño prostático. El tema con estos medicamentos es que hay que tener cuidado porque ellos tienen un efecto de inicio de acción más o menos a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses de estarlo dando, porque inhibe casualmente la proliferación celular y como es un fenómeno lento, pues se va instaurando al cabo de varias semanas y más o menos a la 8ª semana, entre la 8ª y la 12ª, más o menos comenzamos a ver ciertos efectos benéficos en el tratamiento. Como lo dije al principio, tiende a disminuir el tamaño prostático. Se utilizan próstatas con volúmenes por encima de 30 o de 40 ml o 30 o 40 cc. Y hay que tener cuidado porque son medicamentos que disminuyen a la mitad del antígeno prostático luego de 12 semanas de tratamiento. Entonces, como el antígeno prostático lo utilizamos para el diagnóstico del cáncer de próstata, pues tenemos que hacer la salvedad cuando damos este medicamento de hacerle un antígeno prostático basal al paciente para saber cuál es el antígeno real de ese paciente. Porque tenemos que intuir que al cabo de 3 meses va a haber una modificación hacia la disminución del antígeno, pero es provocada artificialmente por el medicamento. Y el último grupo de medicamentos que utilizamos para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Son medicamentos que inicialmente se han utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Sin embargo, en esta década han habido trabajos de investigación de alto impacto donde se ha demostrado que producen también o actúan a nivel del componente dinámico, al igual que los bloqueadores alfa 1A de la próstata, y con eso pues disminuye la resistencia o la limitación o la obstrucción a nivel del tracto de salida vesical. En este escenario nosotros utilizamos el tadalafilo de 5 miligramos una vez al día de forma permanente. Para esos pacientes por encima de 50 años que tienen algún problema asociado de disfunción eréctil por alguna causa y colindan con síntomas del tracto urinario inferior, estos medicamentos serían ideales. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento mínimamente invasivo transuretral, ya para terminar, vemos 2 imágenes, una del lado izquierdo donde está la anatomía zonal de McNeil. Fíjense que en la letra, no sé si la logran ver, la letra E y la letra C,
es la zona periglandular y la zona transicional de la próstata. Esa zona es la que después de los 45 o 50 años comienza a aumentar la proliferación y donde ocurren las alteraciones de la apoptosis celular, y esas glándulas son las que comienzan a crecer al punto en que llegan a tener una configuración como la que vemos en la imagen del lado derecho, donde lo que ven morado es el adenoma de la zona transicional, el cual lo que hizo fue, por expansión, atrofiar las demás zonas, como por ejemplo la zona central, el estroma fibromuscular anterior y gran parte de la zona periférica. En ese proceso de expansión de esa zona transicional, que es lo que produce el adenoma, que es lo que se llama la famosa hiperplasia prostática benigna, se origina una especie de zona llamada cápsula quirúrgica, que es simplemente una especie de envoltura de tejido laxo que se forma entre ese tejido de zona transicional y el resto de las zonas de la próstata que fueron comprimidas hacia la parte externa. Como el crecimiento es muy exponencial, o sea, es bastante importante, pues ocurre esa atrofia entre esas dos zonas y se produce ese tejido conjuntivo que nosotros, los urólogos, lo utilizamos para poder realizar la famosa adenomectomía. Es de resaltar que nosotros, cuando hacemos tratamiento quirúrgico para la hiperplasia prostática benigna, no quitamos la próstata completa, solamente quitamos el adenoma, que es lo que ven en el de color morado. Por eso es que queda como una especie de, digámoslo vulgarmente, cáscara o de concha, ¿ok? Que simplemente esa concha es la cápsula prostática con las demás zonas de la próstata comprimidas y atrofiadas hacia la parte externa. Doctor, una La siguiente, pregunta. por favor. Sí. Al dejar esa cápsula quirúrgica de tejido atrofiado luego de haber resecado el adenoma, ¿esa cápsula tiene función, recupera algún tipo de función luego de la intervención? Sí, esa es buena pregunta. Bueno, primero la primera función de la próstata es que produzca el líquido seminal, y allí en ese sitio y en las vesículas seminales, pero específicamente en la próstata, se unan con los espermatozoides y produzcan el eyaculado, ¿no? Perdón, el semen, que va a ser eyaculado. Cuando tú quitas ya ese adenoma, queda hueca la parte interna de la próstata, la parte que envolvía la uretra, y ya allí no va a haber un mecanismo de eyaculado, porque estás destruyendo quirúrgicamente todos digamos, las formas estructurales internas de la próstata, que hace que cuando se contrae en la eyaculación pueda salir el eyaculado fuera de la uretra, ¿no? Entonces ese es un aspecto que se modifica cuando tú eliminas el adenoma. Eso tienes que advertírselo al paciente. Bien sea que lo hagas quirúrgicamente o que lo hagas por resección transuretral, que lo vamos a ver más adelante. En ambos casos eliminas la función básica de la próstata, que es el eyaculado. Pero recuérdate que esta enfermedad aparece después de los 45 y 50 años, cuando ya en teoría la edad reproductiva del hombre cesa, al igual que la mujer después de los 50 años con la aparición de la menopausia. Entonces, se solapa en un momento en que lo puedes hacer, pero tienes que advertirlo al paciente. Ok, gracias. Es importante que entiendan eso, porque esa cápsula quirúrgica no es una cápsula como tal, o sea, se le llama macroscópicamente o quirúrgicamente cápsula quirúrgica, valga la redundancia, pero realmente es zona central hacia la parte posterior, y hacia la parte más posterior y lateral, zona periférica, atrofiada, con cápsula prostática, y hacia la parte anterior, el estroma fibromuscular anterior comprimido hacia la parte anterior o la parte anterior de la cápsula anterior de la próstata. Entonces, ahí sigue habiendo tejido glandular prostático en la parte posterior, en los 2 tercios posteriores, y en el tercio anterior, estroma fibromuscular. Entonces, los 2 tercios posteriores de la próstata perfectamente puede albergarse en un futuro un cáncer, porque siguen habiendo glándulas.
Eso quiero que quede claro. Ok, y no hay muy poca posibilidad de recidiva luego de la intervención quirúrgica. Esa es muy buena pregunta. En los años 70, 80 te diría que te hubiese dicho que no, porque la expectativa de vida era 60, 65 años, cuando mucho, ¿no? Entonces tú aplicabas un tratamiento quirúrgico a un paciente por encima de 45, 50 años y ya probablemente no, el crecimiento prostático glandular que ocurre entre los 8 y los 12 años después que tú haces el tratamiento del adenoma, pues no le daba. Después que tú haces un tratamiento de un adenoma, pasan más o menos como entre 8 y 12 años para que tú vuelvas a tener la misma cantidad de tejido en el mismo sitio, ¿no? No crece simétricamente, muchas veces crece de forma asimétrica, pero crece tejido. Entonces, en la actualidad, la expectativa de vida es mucho mayor, llega cercana a los 80, casi los 80 años, 77, 78 años, dependiendo del país, y eso hace que nosotros si hacemos un tratamiento precoz en un paciente que tenga historia familiar de hiperplasia prostática, que lo operes en la primera década entre los 50 y los 60 años, perfectamente alrededor de los 70 va a tener otra vez problemas y lo vas a tener que volver a operar. Ok, gracias. A la orden. La siguiente, por favor. Nos quedan 2 o 3 laminitas más. El tratamiento mínimamente quirúrgico, mínimamente invasivo transuretral, esa es una imagen simplemente para que vean cómo se introduce el resectoscopio a través del pene y cómo se accesa a la próstata. La siguiente, por favor. En esta imagen, en la imagen superior, vemos cómo el mismo resectoscopio que vimos en la imagen anterior incursiona un asa y comienza a rebanar literalmente esa zona glandular de la zona transicional, ¿ok? Que produce la obstrucción. Fíjense como en la imagen la diferencia y ponen como puras bolitas, puras esferas. Esas esferas es para hacer alusión a que esa zona es una zona adenomatosa que proviene de la zona transicional, por eso que lo repito 10.000 veces, porque esa también pregunta de examen, y es la zona que vas a tratar cuando hacemos, cuando vamos cuando estamos en el contexto de la hiperplasia prostática benigna. Es distinto al cáncer porque el cáncer no lo vamos a ver allí donde se ve esa zona, sino que lo vamos a ver en la zona periférica, la zona preferiblemente o principalmente la zona de lo que llamamos cápsula quirúrgica hacia la parte posterior. ¿Okay? Recordemos que no todos los pacientes tienen hiperplasia prostática benigna. Podemos tener algo de hiperplasia prostática benigna, pero el adenoma sea pequeño. Esta imagen de la parte superior es un paciente que tiene un problema grave y que lo estás operando por eso. Recordemos la estadística, 30% de los pacientes van a necesitar algún tipo de tratamiento de este tipo. En la imagen de abajo vemos una cirugía con un principio terapéutico ablativo. En este caso puede ser láser o puede ser electrovaporización con el Turis o el Plasma Kinetic, que son tecnologías que utilizamos para hacer esta exéresis o ablación, en este caso del adenoma, y fíjense cómo en ambos casos lo que se pretende es que quede, digamos que, dicho vulgarmente, hueca la próstata para que pueda orinar el paciente o pueda tener micción adecuada. No me han hecho una pregunta importante que es muy lógica, pero ¿qué pasa con la uretra? Le pregunto yo a ustedes ahora, ¿qué pasa con la uretra? O sea, ¿dónde quedó la uretra aquí en este tratamiento? Bueno, doctor, la uretra se la ¿Alguien llevó. puede contestarme? La uretra prostática se la llevó. Claro, cuando yo entro con el resectoscopio o hago la citoscopia, vemos que lo que tapiza internamente estos lóbulos prostáticos es casualmente la uretra. O sea, es el epitelio transicional de la uretra con sus capas y por fuera está el adenoma. Entonces, cuando nosotros empezamos a resecar y hacemos la primera incursión o hacemos ablación con el láser o con el Plasma Kinetic, estamos destruyendo esa uretra. Eso después viene una reepitelización del tejido transicional
en esa zona hueca que queda y vuelve a haber uretra. Mi pregunta, doctor, es si es frecuente la incontinencia posterior a esa intervención. Esa es buena pregunta. No. Si tú cumples con los criterios quirúrgicos, que no voy a ahondar en eso mucho porque te voy a confundir, pero si tú haces una buena cirugía en el contexto de la hiperplasia prostática benigna, de eliminar el adenoma, no vas a producir incontinencia urinaria, porque hay ciertos límites anatómicos quirúrgicos donde tú sabes que de ahí hacia la parte proximal donde tú estás, de acuerdo como tú incursiones en el paciente, va a estar el esfínter. Entonces tú no bajas de ahí, tú no resecas allí, tú no resecas más proximal de allí o más distal del paciente, como lo quieras ver, ni tampoco haces ablación con el láser o con el plasma kinético hacia esa zona donde está el esfínter. Y si cuidas eso, no vas a producir incontinencia. De todos modos, nosotros los pacientes que tienen más de 65 años, como son pacientes que por el envejecimiento y por el efecto obstructivo de la próstata, el esfínter se vuelve, digámoslo así, perezoso, porque se vuelve, como no tiene mucha función porque la próstata hace gran parte de la continencia, y cuando tú resecas el adenoma, puede haber algo de hipotonía de ese esfínter, tú mandas a hacer ciertos ejercicios que se llaman ejercicios de Kegel con la sonda y después de retirar la sonda para rehabilitar el esfínter. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente, por favor, ya para concluir. 1 o 2 laminitas más. Está el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo laparoscópico. Ahí en la imagen izquierda vemos cómo colocamos los portales. Y en la imagen derecha, fíjense que ahí donde dice cápsula, esa es la cápsula prostática. Y eso que se ve como roto, donde dice la palabra lecho, es casualmente la cápsula prostática que la abrimos en la cara anterior. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo con la pinza o con el portagujo del lado derecho es reparando, estamos cerrando la brecha de la cápsula prostática para culminar la cirugía. En ese caso, fíjense que lo que hicimos fue abrir la cápsula por la parte anterior, enucleamos el adenoma. ¿Cómo lo nucleamos? Bueno, a través de la cápsula prostática. O sea, ese tejido conectivo laxo que queda entre el adenoma y la cápsula prostática permite que con el dedo, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, podamos hacerlo. En este caso, si es por la laparoscopia o con el robot, lo haces instrumental. La siguiente. Fíjense que aquí en la imagen del lado izquierdo, fíjense, en la imagen 1 está la zona transicional ocupando prácticamente toda la próstata. Fíjense como cuando hacemos cirugía abierta, introducimos el dedo y hacemos una disección digital del adenoma. Fíjense como en la figura 3 está vacía ya la fosa prostática y en la figura 4 colocamos la sonda y terminamos la cirugía. En la figura del lado derecho es simplemente lo que estamos haciendo por la laparoscopia, pero en cirugía abierta, cerrando la parte anterior o la cápsula anterior de la próstata. Bueno, muchísimas gracias por su atención y la siguiente. Espero que les haya sido útil. Pregunten ahorita si tienen dudas, porque en el examen vamos a tratar de colocar preguntas relacionadas con las cosas que van a ustedes a utilizar como médicos generales. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la intervención quirúrgica que es ideal de las que mencionó? La mejor. No existe. O sea, tienes que individualizar. Es muy buena pregunta. Tienes que individualizar al paciente. Tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un paciente delgado con antecedentes familiares de problemas prostáticos, le tiene un volumen prostático de 120 cc, cuando lo normal es por debajo de 20 cc, con severos síntomas obstructivos o síntomas de vaciamiento urinario, como se le denomina actualmente, con una severa alteración de la vejiga desde el punto de vista anatomofuncional. No le puedes ofrecer la misma cirugía que uno que sea obeso, pero que tiene una próstata de 40 cc,
que no tiene un IPP, o sea, un índice de protección prostática muy importante y que tiene síntomas leves. La cirugía para el primer paciente es una cirugía muy clara, y la cirugía para el segundo paciente es otro tipo de cirugía muy clara. Si tú, por ejemplo, eres un urólogo bien formado en el tratamiento mínimamente invasivo de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer, tú puedes ofrecer tratamiento mínimamente invasivo quirúrgico, transuretral, o laparoscopia o robótica o abierta. ¿Okay? En la laparoscopia y abierta, en la laparoscópica y robótica y abierta, tú lo que haces es hacer exéresis del adenoma de forma completa, anatómica. ¿Okay? Con los tratamientos transuretrales lo que haces es o ablación o resección transuretral, o sea, rebanas la próstata o le haces ablación. Entonces, dependiendo del paciente, tú eliges la tecnología. Cada tecnología tiene una peculiaridad y tiene una característica, pero si nos ponemos a hablar de eso aquí, o sea, yo ponerme a decirte, hablarte del láser verde, por ejemplo, el láser HOLEP, que es el láser Olmium, o sea, los tipos de láseres, para que se utilicen en cada situación o en cada paciente, podemos pasar 3 días. Y o sea, es una información que no es muy práctica. Lo que tú sí tienes que entender, Jesús, es que eres tú, ¿no? Sí, correcto. Y lo que tú sí tienes que entender es que existe una situación que se llama prostatectomía simple o adenomectomía, y eso es lo que se hace en hiperplasia prostática benigna. Y en esa cirugía no se quita la próstata completa, solamente quitas el adenoma. Adenomectomía, que es quitar la zona transicional, o prostatectomía simple es lo mismo. ¿Ok? Son sinónimos. Es diferente a prostatectomía radical, que si tienes que quitar la próstata completa porque lo estás haciendo en el contexto del cáncer y estás haciendo control local de la enfermedad en el paciente. En ese caso sí, como los nervios, los nervios que tienen que ver con la erección, ¿okay? Que son las bandeletas neurovasculares, van por la parte posterior pegadas a la próstata, y el esfínter está montado encima del ápex prostático. En esas estructuras tú quirúrgicamente, cuando estás estirpando la próstata completa, las manipulas y puedes hacer neuropraxia de las bandeletas neurovasculares, o puedes hacer alteración o daño del esfínter. Entonces, en esas dos, en esa cirugía, que es la cirugía radical de próstata, que es distinta al tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, sí ocurre la famosa incontinencia en un porcentaje que varía de acuerdo a la experiencia del cirujano y la patología del paciente, o disfunción eréctil. Ok, muchas gracias. Cosa que se confunde mucho. No, lo operaron de la próstata, pero ¿en qué contexto? ¿Contexto benigno o un contexto maligno? Porque las cirugías para el contexto benigno tienen un performance distinto al contexto maligno. Eso es lo que sí tiene que quedarte claro. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no la hay, bueno, damos concluida la clase. Ajá. Yo quería hacer una pregunta. ¿Sabe que cuando, usted comentó que cuando los pacientes están tomando finasterida, disminuye el PSA a la mitad? ¿Cuánto tiempo tienen que Ajá. paralizar el tratamiento para poder tener, o simplemente tú supones, o sea, tú mandas a hacer el PSA y luego tú supones que es el doble y ya, o simplemente le dices que lo paralice y luego vuelves a tomar los exámenes de laboratorio? O sea, ¿qué haces en ese caso? Ya te voy a explicar. Todo esto es basado en estudios que se han hecho, y nosotros hemos visto que cuando damos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, bien sea el dutasteride o el finasteride, ellos como bloquean la producción del metabolito activo de la testosterona, que es la dihidrotestosterona, pues disminuye la tasa de crecimiento celular, la proliferación. Entonces, es un proceso lento, y eso ocurre en las primeras 8 semanas, 8 a 12 semanas. En ese periodo, como disminuyes el número de células, pues obviamente te baja el antígeno prostático, porque no tienes las mismas células que tenías o que ibas a tener para producir
una cantidad de antígeno importante. Entonces, lo que hemos visto en trabajo de investigación es que más o menos en ese periodo, entre 8 y 12 semanas, baja a la mitad. Cuando tú quitas el medicamento, más o menos tarda ese tiempo, 8 a 12 semanas, en que vuelva a haber un crecimiento prostático como lo debería tener antes de iniciar el tratamiento y debería, en teoría, tener ya un antígeno prostático más real. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, gracias. A la orden. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Disculpen lo de la presentación, pero bueno, cosas que pasan. Les deseo la mayor de las suertes en el examen. Este es un tema que es bien importante porque forma parte de los diagnósticos frecuentes y de los tratamientos frecuentes en urología. Y como médicos generales les van a llegar pacientes con trastornos miccionales, o sea, con síntomas urinarios bajos y hay que dilucidar si es las principales y las más frecuentes: prostatitis, hiperplasia prostática, cáncer o una estenosis de uretra. Vale, doctor, muy amable. Gracias por la clase y por su tiempo. Seguro. Bueno, feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor, me A la gustó. orden. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Que salgan bien Gracias, el hasta examen. luego. Gracias.